El siguiente capítulo que vamos a ver se refiere al trazo de rutas. Acá es pertinente que ustedes empiecen siempre con una definición que es muy importante. Muy bien. Ya sucede que en la parte de carreteras o de caminos hay dos opciones, ya formas de construir. Una que podría ser un mejoramiento y la otra que podría ser una apertura. Se debe entender, ¿no? O sea, mejoramiento quiere decir cuando la ruta ya existe y que requiere colocarle sus estándares. ¿A qué se refieren esos estándares? A la relación, obviamente, entre los elementos de la carretera, que son las rectas y las curvas. En la cuestión de rectas podemos cuantificar las mínimas distancias entre dos curvas consecutivas. O podemos también considerar las máximas distancias entre dos curvas consecutivas. En el caso de curvas, obviamente tenemos que tomar en cuenta el valor del radio. ¿Por qué? Porque normalmente casi se hace el diseño con curvas circulares. ¿Ya? Claro que actualmente las recomendaciones ya no son para que se usen curvas circulares, sino otro tipo de curvas como son, por ejemplo, las crotoides. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. Pero, ¿qué queremos nosotros? Obviamente, hacer que el camino, la carretera, cumpla estas normativas. ¿Para qué? Para darle comodidad y seguridad. Ese es el objetivo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es un trazo de rutas en sí? Estaremos lo más simple. ¿Qué es una ruta? Bueno, la verdad es que ahí hay un poco de solapamiento de términos. Por ejemplo, yo les he hablado en algún momento de las rutas que hay en el departamento de Oruro clasificadas por la ABC, la ruta 4, la ruta 2, etc. ¿Ya? Pero en sí, en su esencia, ruta es un ancho de franja que nosotros tenemos que tener. ¿Para qué? Para hacer el diseño de la vía. ¿Cuidando qué cosas? Cuidando la relación de elementos para el trazo respectivo. ¿Ya? Pues eso es una ruta. Y eso es lo que queremos estudiar. O sea, nosotros podemos tener dos tipos. Bueno, en nuestro país a nivel departamental todavía se está trabajando en la cuestión de la relación de capitales de departamento. O sea, exactamente cambia, o más bien ese proyecto se está haciendo con la idea de llegar con una carretera pavimentada a Pando o a Cobija, que es su capital. Pero esos proyectos no son pues proyectos de apertura. ¿Qué es entonces un proyecto de apertura? Por decirles algo, en este momento, otra vez voy a echar mano del ejemplo que les he dado. De la puerta del gabinete quiero llegar a la víbora. Yo les pregunto, ¿hay camino? No hay. Entonces, si mi propósito es llegar a la víbora, obviamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una apertura de camino. Y eso es lo que vamos a abordar en este capítulo. ¿Con qué criterios se hacen aperturas de caminos o de carreteras? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, porque lo otro, por ejemplo, qué sé yo, la carretera Oruro-Cochabamba, digamos. Ustedes saben que van a hacer una doble vía a partir de, ¿cómo se llama?, de Confitado. Ya está en estudio, en algunas partes ya están trabajando, etc. Eso, obviamente, ¿qué cosa es? Eso es mejoramiento. Van a mejorar la carretera
para ese tramo que estamos escribiendo. ¿Ya? Pero, repito, y entramos en el detalle. Cuando digo una apertura, eso es lo primero que tenemos que aprender a hacer. Cuando no hay camino, y yo tengo que empezar a construir el camino. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a repasar algunos conceptos y algunas recomendaciones. Dice, ¿no? Ruta es una franja de terreno de ancho variable. O sea, nosotros ese ancho variable podemos tomar dependiendo del tipo de terreno que tengamos. Por decir un salvo, este falderío acá en este sector, yo en ese tipo de terreno tomaría 50 metros, como ancho de franja. Ahora, al llegar a la quebrada de geología, ahí sí la puedo variar. Ya no podría levantar 50, podría levantar, qué sé yo, 100, 200, no sé. Depende de la expectativa del diseñista. ¿De acuerdo? Pero eso es lo que hay que hacer. Por eso dice, ruta es una franja de terreno de ancho variable. ¿De acuerdo? Para establecer una ruta se debe considerar los puntos de paso obligados o primarios, que generalmente son los extremos de la ruta. Algunos puntos intermedios que tienen importancia política, económica, social, etc. Por decirles algo, yo quiero en supuestos nos vamos a manejar, aunque ya existe. Digamos, yo quiero la carretera Oruro-Huanuni. Pero al ir de Oruro a Huanuni, sí o sí tengo que pasar por Sora, ¿sí? Tengo que pasar por Chalhuamay, tengo que ir por Viluy, por no sé qué población que no me acuerdo, y recién llegamos a Huanuni. Entonces, aquí, ¿cómo sería entonces la cuestión de los puntos primarios? Los primarios serían Oruro y Huanuni, ¿ya? Y los secundarios, ya, tendrían que ser, obviamente, no secundarios en sí, sino que algunos puntos intermedios podrían ser, como ya les dije, Sora, podría ser Chalhuamayo, puede ser más arriba Viluyo, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar a la meta. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los puntos de paso obligados. Ahora, ¿qué son los puntos secundarios? A ver, vamos a ver y luego vamos a dar algunos ejemplos. Dice, ¿no? También se establece como puntos secundarios que tienen que ver con aspectos de serranías, quebradas, ríos, bosques, patrimonios culturales, problemas geológicos, caseríos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, por decirles algo, ya, digamos que yo tengo, vamos a hablar de serranías. Obviamente, ir por sobre la serranía significa un esfuerzo para el vehículo, etcétera, etcétera. Pero digamos que yo quiero llegar al otro lado de esta meseta de cerros que tenemos aquí al lado oeste. ¿Qué sugieren ustedes? Que hagamos un camino más o menos directo para llegar al otro lado, a nivel del río de Salvadero, o más bien buscaríamos otra alternativa por las partes más bajas y llegar. ¿Cuál creen que es más conveniente ustedes? ¿Directo o indirectamente? Repito el ejemplo. Yo quiero hacer un camino, vamos a asumir que no hay nada, es una meseta de cerros. Pero sí, yo tengo que llegar al otro lado de esta meseta de cerros. Ya, yo les estoy preguntando, ¿qué creen que es más conveniente? Ir más o menos en línea recta, haciendo la travesía de la serranía, o ir más bien bordeando y llegar al mismo punto, de tal manera que no tenga mucha pendiente, nada de eso. ¿Qué adoptarían ustedes? La segunda alternativa. Sí, bordeando.
Exacto, creo que esa es una idea, ¿no? De que nace siempre de un criterio de sentido común, ¿de acuerdo? ¿Por qué no me conviene la primera? Porque operacionalmente el vehículo va a gastar mucho combustible. Puede ser que en distancia sea más corto, puede ser. Pero si voy a hacer por un sector donde las pendientes sean bajas, en primer lugar, la velocidad va a aumentar. Y si aumenta la velocidad, obviamente el tiempo también de recorrido va a disminuir, ¿sí? Entonces, todos esos, con ese conjunto de variables que podemos considerar, obviamente es importante. Y por eso estamos viendo este capítulo, ¿de acuerdo? Para que ustedes mismos evalúen. Y más adelante les voy a dar algunas técnicas con las cuales ustedes van a poder evaluar cuál de las rutas es más conveniente. ¿Ya? Entonces, a eso queremos llegar. Si hablamos de quebradas, esto también es otro detalle importante. ¿Por qué? ¿Saben que cuando se hace o se tiene que cruzar una quebrada, mientras menos movimiento yo haga en la quebrada, obviamente la funcionalidad de la misma quebrada se va a mantener? Pero si yo voy a querer subir de nivel o bajar de nivel, ahí lo voy a arruinar. O sea, ¿a qué voy? Que ustedes traten de respetar la naturaleza, porque de alguna manera esa naturaleza ya se ha, ¿cómo podríamos decir? Ya se ha estabilizado. Porque si yo voy a querer cambiar esos detalles, obviamente que lo voy a cambiar todo. O sea, hidráulicamente hablando de la quebrada. Puede ser que yo ocasione de un flujo, qué sé yo, normal, por decir algo, a un flujo crítico. Y ese flujo crítico me va a incrementar velocidades, el agua va a ser más erosivo, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué me puede generar? Me puede generar, obviamente, sifonamientos, etcétera. O sea, los problemas se multiplican. Por eso es importante que nosotros consideremos a la naturaleza más o menos como está. A ver, yo les pregunto un poquito de sus conocimientos de hidráulica. Cuando tenemos un tramo recto en un canal, ¿ya? Tenemos un tramo recto. ¿Cómo creen que en ese tramo recto va a ser el flujo del agua? ¿Cómo va a ser? Va a ser un flujo uniforme, ¿no? ¿Sí? Pero, si yo voy a pasar de una recta y voy a cambiar de dirección, en este caso al canal, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el flujo? Puede pasar a subcrítico o supercrítico. Si es subcrítico, ¿qué va a pasar? Puede ser que la velocidad baje y ahí vamos a tener deposición de sedimentos. Si va a ser supercrítico, ¿qué va a pasar? Entonces el flujo uniforme se va a romper, ¿ve? Porque al romperse ese flujo puede generar, obviamente, erosiones en las paredes del canal, ¿no? Entonces, ese criterio ustedes tienen que aprender de hidráulica. Es tan importante, ya no solo para carreteras, sino que igual en estructuras, etcétera, o sea, uno tiene que imaginárselo. Porque muchos tienen el siguiente concepto, no quiero criticar, pero quiero hacerlo constructivo, y la crítica tal vez. No, en la facultad todo es teoría. En la obra vas a aprender, no mentiras. Si yo voy sin criterio a la obra, no. Voy a ir a hacer malas soluciones. Eso es así. Para eso es la base teórica, para que ustedes puedan conceptuar mejor, obviamente, el comportamiento
comportamiento, en este caso, que es lo que estamos viendo del alma. Si no tengo criterios, pues no sé qué pasará, diremos, ¿no? Entonces eso obviamente no está dentro de nuestro perfil. ¿Ya? Entonces eso quiero que considere. Muy bien, los ríos, de la misma forma, más o menos en el mismo criterio. Si es río, ¿de qué estoy hablando explícitamente? De un puente. Ya, de un puente. Y cuando se hacen estudios de puentes jóvenes, no es donde el diseño geométrico ha llegado y ahí se cruza el río. ¿Ya? En puentes hay que hacer muchas otras consideraciones más. La geología, el ancho del río, etc. O sea, la misma estructura, el ingreso al puente, la salida del puente, todos esos detalles tengo que estudiar. Por eso cuando yo proyecto un puente, incluso de un río, tengo que ver todas estas situaciones. ¿Y qué se hace? Cuando yo llego a un río, tengo que hacer varias alternativas. Creo que viniendo, qué sé yo, voy a hacer una descripción de memoria, que viniendo por este lado, aquí puedo cruzar, tengo este estudio geológico, geológicamente es estable, no voy a requerir hacer pilotaje, voy a hacer fundaciones directas, el tramo va a ser más corto, por ende la longitud del puente va a ser más económica. Ese tipo de soluciones nosotros tenemos que generar. ¿Dónde vamos a ubicar? ¿De acuerdo? Entonces, por eso puede ser que en un sectorcito geológicamente son suelos profundos, o sea, la roca, qué sé yo, está a 20 metros de profundidad, digamos. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para que el puente sea estable? Tendré que hacer pilotaje, sobre el pilotaje se siguen hacer las fundaciones. Pero eso es plata. ¿Ya? Eso es plata, eso es dinero, eso es inversión. Eso es lo que ustedes tienen que optimizar. Para eso están estudiando. ¿Ya? Esas cosas tienen que resolver. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que consideren. ¿Ya? Sigamos bien. Los bosques. Jóvenes, esto de los bosques siempre es importante. Porque nosotros decimos los bosques son los pulmones, obviamente, de nuestro medio ambiente. Si vamos a depredar bosques, nuestro medio ambiente también se va a alterar. Y eso es lo que ha hecho el hombre, ¿no? No ha respetado el medio ambiente. Ha venido como ha venido, pues lo ha explotado, lo que sea. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Ahora en nuestro medio, a ver, hablemos de otro. Digamos que me dan un camino para hacer acá, en cualquier provincia, dentro del departamento. Fíjense, ustedes saben que nosotros en la cuestión pecuaria básicamente producimos camellos, o sea, carne de llama y sus derivados. Entonces muchas veces ustedes no ven pues llamas en corrales, sino ven a campo abierto, ¿verdad? Sí. Eso es lo que sucede. ¿Ya? Pero esos animalitos se quieren pues alimentarse por una parte, y al igual que nosotros, ¿no? Se quieren consumir líquido, o sea, se quieren agua. ¿Dónde han visto más, si es que han visto? ¿Ya? ¿Dónde han visto más, digamos, la mayor cantidad de ganado camélico? ¿En qué zonas? ¿En qué sectores del medio ambiente o del área rural, para ser más preciso? ¿Dónde han visto? ¿Cerca de las quebradas? Sí, ¿no? Pues en las quebradas normalmente hay unas vertientes, entonces necesitan tomar agua. Pero yo les digo, ¿ustedes conocen los humedales? ¿Qué es un humedal? ¿Saben qué es? Es una tierra donde obviamente de por sí tiene vegetación, una especie de césped relativamente bajito. ¿Saben qué son? Esos
se llaman, ese tipo de constitución fisiográfica se llaman bofedadas. Entonces, ¿por qué se mantienen las plantitas de color verde? Porque permanentemente hay humedad. Y los bóvedas, evidentemente, son las nacientes de los ríos y de las quebradas. Entonces, yo no me puedo pasar sobre un bóveda, por cualquier otra consideración que pueda hacer. No puedo deshacer eso. Ustedes tienen que empezar a acostumbrarse que tienen que respetar muchos detalles que tenemos en la naturaleza. Si no, de lo contrario, pues no estamos haciendo bien nuestro trabajo. ¿Ya? Los patrimonios culturales, igual. Estos patrimonios hay que respetar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son una fuente de cultura y por ende son una fuente de turismo. ¿De acuerdo? Porque usted sabe, ¿por qué somos nosotros un Estado plurinacional? A ver, ¿alguien me puede definir? ¿Por qué somos Estado plurinacional? Porque tenemos muchas culturas. O sea, qué sé yo, por decirles algo, las culturas un poco globalizando, ¿no? Del departamento de Oruro son diferentes pues, a las culturas que hay en Santa Cruz. A ver, son diferentes. Por eso es que nosotros tenemos o somos un Estado plurinacional. Y se hemos reconocido 36 nacionalidades. Entonces, obviamente, a eso nos referimos y eso hay que respetar, ¿no? Luego, los problemas geológicos. Esto sí es un detalle muy importante. Ya dependiendo de la cuestión geológica, está la vida de la carretera o y yo les digo, bueno, por decirles algo, ¿no? Desde esta quebrada hacia el sur es la misma geología que hay hasta agronomía, no es muy lejos. No es cierto. La conformación geológica es tan variable, jóvenes, que obviamente se requiere hacer un estudio geotécnico. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero? O sea, a la estabilidad de taludes. Cuando hacemos corte, el talud que voy a definir tiene que ser estable. Y ese es el problema principal en las carreteras. ¿De acuerdo? Entonces, es algo importante que ustedes tienen que tener. Los caseríos, más o menos van con el mismo, de la mano con los patrimonios culturales. Obviamente algunas comunidades o culturas, podríamos decir, han quedado desiertas, en ruinas, como decimos corrientemente. ¿Sí? Entonces, para quedar en ruinas, algo ha debido pasar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, algunas veces se ha visto que el agua se ha agotado, ya no hay agua. Y ustedes saben, donde no hay agua, no hay vida. Así de sencillo. Eso podemos afirmar en las costas chilenas, por ejemplo, ¿no? Entre Antofagasta y Iquique, ¿no? ¿Qué cosa hay usted por medio? Eventualmente, alguna que otra construcción, después todo es arena. ¿Por qué? No hay agua, no hay vida. ¿No es cierto? Entonces, ese siempre va a ser un detalle importante. ¿De acuerdo? Listo, esa es una definición de puntos secundarios. O sea, no tratar de destruir todos estos elementos que estamos mencionando. Un tercer aspecto. ¿Cómo voy a encarar un estudio para una apertura de camino? Aquí les quiero recomendar qué pasos ustedes pueden seguir. ¿Ya? Dice, ¿no? Para efectuar el trazo de una ruta se recomienda efectuar las siguientes actividades. 1. Acopio de información. ¿Qué es acopiar información? Dice, consiste en tener referencias topográficas, geológicas, hidrológicas, drenaje, etc. Obviamente, no quiere decir
que lo que yo encuentre como referencia de información sea pues lo que voy a usar inmediatamente. Aquí lo que se está recomendando, si hay algunos de ellos, bueno, harán notar algunos aspectos importantes, ¿de acuerdo? Pero repito, yo personalmente tengo que hacer la verificación si las referencias topográficas son como indica el acopio de la información, los referentes geológicos de la misma manera, los hidrológicos también, si llueve evidentemente bastante o no llueve nada, etc. Y de drenaje, ¿no? De drenaje quiere decir cómo es que las nacientes se están distribuyendo en toda el área posible que voy a usar para hacer el diseño de la carretera. Esa es una información, pero solamente tiene que ser de referencia, por favor. Ustedes tienen que validar o no validar esa información que puedan obtener. Claro que es muy conveniente, sí, pero de ninguna manera es lo último que podríamos tener. ¿Ya? Sigamos. Paso 2. Acopio de planos o cartas de la zona. Dice, es necesario disponer de información topográfica, planimetría y altimetría. A ver, cuando digo planimetría y altimetría, básicamente la altimetría, ¿a qué me estoy refiriendo? A las curvas de nivel. Nosotros para hacer estudios de carreteras necesitamos planos con curvas de nivel. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. En escalas entre 1 a 10.000 a 1 a 50.000. ¿De acuerdo? Nosotros, obviamente, el proyecto 1 se va a referir a este paso 2, que la siguiente semana ya lo vamos a emitir. ¿De acuerdo? Con esta información ya se pueden efectuar trazos alternativos de una ruta. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer. Luego, paso número 3. Reconocimiento terrestre o aéreo. Dice, ¿no? Una vez establecido las posibles rutas, a ver, en esta parte un poquito seré más explícito. Quiero decir, aquí vamos a empezar nuestro proyecto 1, ¿ya? Probablemente les vamos a anotar planitos de 1 a 20.000, aunque el auxiliar nos estaba indicando otro tipo de actividad. Me parece también interesante, para que sea más real el ejemplo, hacer un levantamiento de toda esta serranía y en ahí trazar obviamente alternativas de carreteras. ¿De acuerdo? Entonces eso sería mucho más real. Pero de todas maneras, ese planito lo vamos a hacer en escala 1 a 20.000. Y con eso, obviamente, vamos a empezar a buscar alternativas de ruta. Porque yo puedo, a ver, es como decir, otra vez digo, la puerta a la vía. ¿Será bueno ir por este flanco, haciendo setas? ¿Será bueno hacer un trazo por este lado, una sola curva casi cerrada? ¿No ven? O sea, les puedo describir N soluciones al problema. Ahora, al final, ¿en qué voy a quedar? Mi pregunta va a ser, y ahora, ya que he trazado tantas, ¿cuál de ellas es pues la mejor alternativa? ¿Cuál se recomendaría hacer el estudio definitivo? Esa va a ser siempre mi pregunta. Entonces, por eso nosotros tenemos que trazar alternativas. ¿Ya? Por eso dice aquí, con esta información ya se pueden efectuar trazos alternativos de una ruta. Ahora, y aquí siempre viene la discusión. ¿Y cuántas alternativas voy a hacer? Pues respuesta N. Cuando digo N, pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser 10, etc. ¿De acuerdo? Todo depende de la complejidad del terreno. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que obviamente tenemos que ver. Ahora sí, pasemos al paso número 3.
Reconocimiento terrestre o aéreo. Primero voy a leer y luego les explico. Una vez establecidas las posibles rutas, es recomendable efectuar un reconocimiento terrestre o aéreo, dependiendo de la topografía de la zona. En terrenos llanos y ondulados es recomendable un reconocimiento terrestre. En el caso de montañosos, en forma aérea. ¿Ya? ¿Está claro? Si yo tengo que trazar, por decirles algo, ¿no? Ciudad Universitaria Pinto, ya, o sea, me refiero a cómo está la condición. Obviamente, en ese tipo de terreno, me conviene pues hacer un reconocimiento terrestre para ir viendo la geología, los problemas que voy a tener, probablemente algunas vertientes de agua, composición del suelo, qué tipo de suelo es, de repente es un suelo muy limoso, muy arcilloso, etc. Eso conviene y se puede, ¿vale? O sea, para que yo vaya en un vehículo, obviamente la topografía se presta, no es dificultad, ¿ya? Entonces, a eso vamos. Ahora, si es montañoso, ya ahí es recomendable que sea aéreo, como hace rato les decía, en esta meseta de Ceros. Me convendría ir a pie, tal vez por lo corto que significa, pero si estoy hablando de kilómetros, arriba de 15 kilómetros no más, ya la cosa se hace complicada. Yo he tenido una experiencia real. Teníamos que trazar un camino de, sí, que eran 15 kilómetros en el norte de Potosí. Y bueno, vamos a hacer un reconocimiento para conocer características geológicas, etc. Hemos ido. Ya veremos nomás, tenemos que ir por acá, tenemos que subir a aquel cerrito, paramos y ya vamos a llegar al destino final. Jóvenes, claro, los primeros 5 kilómetros, todo excelente. A partir del 5.º kilómetro, torturas. Han empezado las ampollas en los pies, era un día soleado como este, el cansancio empezó a dominarnos. Más o menos estimamos que íbamos a llegar 2 de la tarde al lugar, al destino final. ¿A qué hora creen que nos llegamos? A las 9 de la noche pidiendo auxilio. No, o sea, es bien sacrificado. O sea, en ese tipo de terrenos, obviamente conviene nomás que los reconocimientos sean aéreos. Ya porque geológicamente, en este cerro, con toda seguridad, a 1 metro, exagerando, es roca. ¿Sí o no? Entonces, en un cerro de estas características, no vale la pena hacer un estudio geológico. ¿Qué cosa nomás sería importante? Las vertientes, las quebradas, la magnitud de las quebradas. ¿Y cómo se pueden dar cuenta usted si una quebrada tiene una fuerte pendiente o su pendiente es baja? ¿Qué haría? ¿Cómo ven? Solo con observar. ¿Se pueden dar cuenta de eso o no? Bueno, soy el profesor y estoy enseñando. Les voy a decir, si la descripción de la quebrada es casi en línea recta, eso quiere decir que tiene fuerte pendiente. Si la quebrada así va en meandros, más o menos, eso quiere decir que la pendiente es baja. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que obviamente es un criterio muy general que nosotros tenemos que saber. ¿Ya? Entonces así uno va haciendo el reconocimiento, pero eso me interesa y además ver si hay alguna, qué sé yo, alguna comunidad o hay alguna vivencia, si hay, por decir algo, ganado, etcétera. Quiere decir que hay habitación, digo no habitación, sino es un sector que está siendo habitado, ¿cierto? Entonces tengo que cuidar solo esos detalles, repito,
Lo geológico en un terreno como este queda pues al segundo plano. Entonces, repito, a 1 metro van a encontrar roca. ¿Ya? Y cuando ya estén construyendo, obviamente van a definir qué posiciones tienen los pliegues de roca para ver su estabilidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, eso les recomiendo. Y finalmente, o sea, este reconocimiento he hecho ya pues, la mejor alternativa que he elegido yo, haciendo lo que vamos a indicar más adelante. Y una vez que he elegido eso y he hecho el reconocimiento, empiezo a trazar poligonales. ¿Qué significa eso? Usted sabe, ¿no? El concepto de poligonal en topografía. Bueno, básicamente empezamos a ubicar puntos. ¿De acuerdo? Entonces esos puntos normalmente los hacemos con mojones, los pintamos además para que obviamente sean fácilmente identificables y podemos ir tomando algunas referencias topográficas. ¿Ya? Y en base a esas referencias topográficas ya podríamos empezar a dibujar las curvas de nivel. ¿De acuerdo? Entonces ya estando en el plano, empezamos a hacer estos criterios de trazado de una ruta. ¿De acuerdo? Para ese efecto vamos a aplicar el siguiente criterio, lo que se llama la línea de pendiente. ¿Qué es una línea de pendiente? Es la distancia inclinada, ¿no? Entre dos puntos ubicados en dos curvas de nivel sucesivos, donde en un plano viene representado por la distancia horizontal, como se muestra en el croquis. Por favor, aquí asuman que esto es un isométrico, ¿de acuerdo? Es un isométrico. Entonces, obviamente, aquí tengo un punto A en este nivel, o sea, en esta curva de nivel, y en este otro punto tengo un punto B, en esta otra curva quiero decir el punto B. Pero la línea de pendiente es pues la unión entre A y B. Y fíjense que esa línea es inclinada, ¿no? No puede ser horizontal. Ahora, obviamente, en función de esta distancia entre A y B, se puede definir este ángulo, ¿sí? ¿A partir de qué? De esta equidistancia, que sería entre esta curva y esta otra curva, que están denotados por los puntos B y C. ¿De acuerdo? Pero yo cuando ya tenga el plano en sí, yo les pregunto, ¿voy a poder medir distancia inclinada? No, no voy a poder medir. ¿Qué cosa voy a medir? Distancia horizontal, ¿no? Eso saben ustedes, por conocimientos de topografía. No hay más que dos planos en un plano topográfico, uno horizontal y el otro vertical. Y por eso, cuando ubiquen entre dos curvas de nivel, dos puntos, ¿qué distancia van a medir? La distancia horizontal, no la inclinada. Pero nosotros requerimos la inclinada. O sea, vamos a partir de este principio, que es la línea de pendiente. ¿Ya? Entonces, al querer conocer esta distancia inclinada, lo que vamos a hacer es aprovechar, ya en el plano, ya, obviamente, la equidistancia entre las curvas de nivel, que va a ser el segmento BC, y aprovechar esta distancia entre los puntos A y C. ¿Qué cosa va a ser? Va a ser la distancia horizontal. Entonces, con esas dos distancias y este ángulo, puedo calcular esta distancia inclinada, ¿no ve? Pero en sí no me interesa mucho la distancia inclinada. ¿Qué cosa me interesa? La pendiente. ¿No ve que hemos recomendado que para vehículos pesados, pendientes de más del 3% hacen que su velocidad baje? En vehículos livianos, sobre los 6 o 7% también baja su velocidad. O sea, como hemos explicado que la velocidad en carreteras es kilómetro hora,
la relación de puntos en un plano con curvas de nivel, para nosotros va a ser la pendiente, no la misma distancia. ¿De acuerdo? ¿Cómo calcularían ustedes la pendiente entre A y B a partir de estos datos que se observan en el texto? ¿Qué hacen? ¿Cómo calculan? ¿Qué voy a tener de datos? A ver, les voy a orientar. AC, voy a poder medirlos en el plano, ¿no? Eso es distancia horizontal. BC ya está dado implícitamente. ¿Por qué? Porque las curvas de nivel tienen distancia y ya se sabe, ¿no? Por eso les decimos, van a dibujar curvas de nivel cada metro, cada 2 metros, qué sé yo. ¿De acuerdo? Entonces, con esos dos datos, ¿qué cosa define? La tangente. ¿Qué es la tangente de A? ¿Qué es? Sí. Ya. Pero eso que resulta ser en sí, en la topografía, es la pendiente. Esto nomás vamos a obtener. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente, en esta vista tienen ustedes ahí la tangente de alfa, ¿no? Del croquis es igual a B, C sobre AC. AC es la distancia horizontal, ¿no? BC sería la equidistancia y la tangente de alfa es la pendiente. ¿De acuerdo? Nosotros, ¿qué cosa vamos a manejar como datos? La equidistancia y la pendiente. Por eso yo les estamos recomendando. ¿Qué tenemos que hacer en cuestión de pendiente? Obviamente, no pasar del 8%, sino que tiene que ser menor. ¿De acuerdo? Nada más. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Dónde? Dice la distancia horizontal, o DH, perdón, es la distancia horizontal para una pendiente requerida. Equidistancia es la separación entre dos curvas de nivel consecutivas, por si acaso. Y la pendiente es un valor recomendable en función del terreno. En terreno ondulado, 4%. En terreno montañoso, 5%. Ahora ustedes dirán, ¿cómo es que ahora aparecen otras pendientes recomendadas? Yo les digo, para que haya funcionalidad en la carretera, ya, obviamente lo posible máximo sea, en el caso de terrenos montañosos, 5%, y en el caso de terrenos ondulados, 4%. Ahí sí los vehículos se van a desplazar casi a la velocidad del cuello. Porque si le voy a meter 8, o sea, lo tolerable es 8. ¿Y para qué ya hemos visto longitudes de rango? Para que podamos controlar ese aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, poco a poco ya vamos integrando cómo va a ser el criterio de que ustedes puedan plantear, en todo caso, una carretera. ¿Cómo se puede hacer el diseño de la carretera? ¿Listo? Quedaremos acá.